Mañana asume Javier Milei y hay más preguntas que respuestas. La primera, tal vez la más intrigante, ¿es Milei una nueva era, un paréntesis entre dos peronismos o es un nuevo peronismo, como recién nos decía Andrés Malamud? ¿O es Milei un actor político outsider que viene a hacer el trabajo sucio para que luego venga la política o la casta de nuevo? Esto último que te planteo circula en el kirchnerismo, pero no solamente en el kirchnerismo, en sus referentes comunicacionales, también lo piensan algunos empresarios. Obviamente que esto va a depender de cómo le vaya a Milei, si le sale bien o si le sale mal. Escuchá lo que analiza un periodista en la radio de Julia Mengolini, una de las referentes del kirchnerismo duro. El riesgo es que Milei continúe con esa autonomía relativa y que, ya lo ha dicho desde Milei a Macri, pasando por cualquier economista, que por lo menos los primeros 6 meses van a ser muy duros, que Milei llegue muy golpeado al segundo semestre del año que viene y que ahí tenga que salir en auxilio de Milei gente que hoy ni siquiera tenemos pensado. ¿Por qué? Porque a mí no me llamaría la atención una hipótesis que trajo a la discusión pública Jorge Fontevecchia, y es que haya gente pensando, Macri, no lo sabemos, en que Milei haga el trabajo sucio, ¿no? De la corrección de los precios relativos, las devaluaciones, la actualización tarifaria, que lleve la marca, y llegue otra persona en algún momento a administrar esa corrección de los precios relativos que hizo Milei. Yo creo que eso está en la cabeza de Milei y por eso está tomando las precauciones. Bueno, en el caso del kirchnerismo no sabemos si eso es un deseo o es un diagnóstico, pero lo cierto es que, más allá de Milei, Argentina tiene una oportunidad y esa oportunidad es el contexto internacional. La guerra entre Ucrania y Rusia puso en tensión la idea de la autosuficiencia alimentaria y energética de Europa. Europa vuelve a mirar a la Argentina y le pide que se ordene políticamente. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos petróleo, tenemos alimentos, tenemos energía, tenemos litio. Lo mismo pasa con Estados Unidos, que para abaratar costos manda a China a terminar la cadena final de su circuito productivo, como pasa con la industria automotriz. Pero pasa que China se volvió un enemigo comercial. Entonces, también Estados Unidos mira a la Argentina. Este es el diagnóstico que hacen algunos empresarios cuando te sentás a dialogar con ellos, sobre todo los que están en contacto con el mundo. ¿Podrá abrir Milei una nueva era de reformas o la calle comandada por el kirchnerismo duro o los piqueteros se le volverá tan picante que le impedirá gobernar? ¿Soportará la presión de la calle? Las fuerzas piqueteras ya le organizan una mega marcha, Parmo, apenas a 10 días de asumir, el 20 de diciembre. Eduardo Beliboni, el referente del Polo Obrero, ¿te acordás el que dijo que espera que a Milei le vaya mal? O sea, que a los argentinos nos vaya mal, porque realmente lo que nos importa es la suerte de los argentinos. Lo vaticinó de esta manera. Milei todavía no asumió, pero Beliboni dice que la gente está desilusionada. Escucha. Estoy notando en mucha gente que votó a Milei de los barrios y ya cierta desilusión. Ahora, todavía que no asumió. Antes de arrancar. Por supuesto, porque ¿qué dijo Milei? Al pibe que lo votó en un barrio pobre, que los 500 pesos que tenía en el bolsillo para salir iban a ser $500. Bueno, eso no va a ocurrir, ¿está claro? No va a ocurrir. Nunca iba a ocurrir eso. Bueno, nunca iba a ocurrir, pero fue el planteo que hizo, por lo cual muchos jóvenes lo votaron. Porque querían que sus 500 pesos para salir el sábado de la noche se iban a convertir en $500. Bueno, no va a pasar eso. Hay pibes que están diciendo hoy eso. Ahora, nosotros vamos a plantearle a la CGT que tiene que salir a defender a los trabajadores, cosa que no hizo en los 4 años del gobierno de Fernández y tampoco hizo mucho durante el gobierno de Macri. El 20 de diciembre una movilización planificada que convocamos a todos los que quieran defender los derechos de los trabajadores. Bueno, y toda la era Milei, ¿cómo va a ser? Definala. Muy difícil, con muchas luchas de los trabajadores porque no estamos dispuestos a pasar por lo que ya pasamos, los despidos, la desocupación y más programas sociales, lo acaba de decir Milei. Vamos a tener plata para recoger a los heridos, no queremos heridos, queremos trabajo y desarrollo. Bueno, parece que Beliboni no se dio cuenta que en el 56% que sacó Milei hay muchos trabajadores, ¿no? Porque él habla como si fuera el referente de los trabajadores. Pero bueno, hay referentes del kirchnerismo duro que van más allá todavía y comparan a Milei con la dictadura. Escuchá el análisis de Víctor Hugo Morales. El
paquete que se va a desatar el domingo, que venga el lunes, si es lo que pensamos, y no es mucho lo que se pueda decir, es verdad, porque la sensación es que no saben nada aún, que no tienen idea, apunta más a la franja del medio inevitablemente, y esa franja que depende del buen trabajo y del buen salario y que no está habituada a pedir nada, es la que será víctima de esos cambios profundos. Eso pensamos, y esta vez no lo habrán hecho con una dictadura, parece mentira. Los mismos de siempre, los mismos de la dictadura, esta vez lo hicieron con la democracia, crearon las condiciones fundamentales en esto que el periodismo y la economía de derecha celebran el domingo. Guillermo Francos, lo hablábamos recién con Andrés Malamud, que viene hablando con el peronismo no kirchnerista justamente para fragmentarlo, para quebrarlo, para desacoplarlo del kirchnerismo. Y fruto de esos acuerdos, Marco Labaña, el director del INDEC, se va a quedar en el organismo encargado de medir la inflación. ¿Qué te parece, Vero, Dalto, esta permanencia? Que no tenemos los datos del censo todavía, así que como medio raro que premien al funcionario que no pudo dar esos datos todavía. Pero yo creo que, a ver, hay que decir, ¿no?, que Labaña nunca mintió, Marco Labaña. A mí me parece positivo que un opositor esté midiendo los datos del INDEC. Sí, claro, después de la crisis institucional que hizo el kirchnerismo interviniendo en el organismo, no hay duda, pero eso es, o sea, no podemos comparar con eso porque eso fue una locura, ¿no? Bueno, lo cierto es que el hijo de Roberto Labaña es representante del peronismo federal y otro representante del peronismo clásico también se queda, no kirchnerista, es Daniel Scioli. También se queda como embajador de Milei en Brasil. Otra que se queda en el área de energía es Flavia Rollón. Fue funcionaria de Massa, pero también es referente del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz. Lo vamos a sacar algún día a Gustavo Sáenz, que ya está tejiendo con Milei como antes tejió con Macri. Peronismo no kirchnerista. Y referente, tiene otros referentes también Rollón, como empresarios, como Jorge Brito. Es importante esta referencia, este combo. Hay que recordar que Guillermo Francos trabajó en su momento con Domingo Cavallo, del mismo modo que Juan Schiaretti, que ya colocó a un funcionario de envergadura en el gobierno de Milei, nada menos que el director del ANSES, Osvaldo Giordano, y el presidente del Banco Nación, Daniel Tillard. Muchas preguntas sobre el gobierno de Milei, se empieza a ver su juego de alianzas, esto que contaba recién Andrés Malamud, el recostarse sobre el peronismo no kirchnerista. También incorporó a 3 alfiles de Juntos por el Cambio, importantes, Luis Toto Caputo, Patricia Bullrich, Luis Petri como ministro de Defensa. Tenemos peronismo no kirchnerista por un lado, miembros de Juntos por el Cambio por el otro. Mauricio Macri resentido con Milei por no haber podido poner más funcionarios del PRO en su gobierno, dejó en claro que tanto Caputo como Petri y Bullrich están en el gobierno de Milei como un compromiso personal para un primer tiempo. Muchas preguntas rondan a la nueva era. El lunes después de la Asunción, ¿va a haber devaluación? ¿Es cierto que en enero podría haber una inflación del 30% mensual por el sinceramiento de la economía? ¿Va a conseguir Toto Caputo dólares para fortalecer las reservas y eliminar el cepo? El peronismo va a dejar una tragedia social y educativa. Vamos a hablar en un ratito con Agustín Salvia, el director del Observatorio de la Deuda Social. Casi el 45% de los argentinos son pobres. Es algo doloroso hasta decirlo. Estamos hablando de más de 20 millones de compatriotas. De ese planeta, de esos 20 millones, 4 millones son indigentes. 1 de cada 5 argentinos vive en situación de inseguridad alimentaria. Es el peor registro desde el 2005. 1/3 de los trabajadores no recibe ingresos suficientes para cubrir la canasta total. Es decir, trabaja y no puede cubrir la canasta total. Son trabajadores pobres, una categoría sociológica nueva que se profundizó con la pandemia. Bueno, ya entramos en la pobreza entre chicos y adolescentes, es mucho más profunda, mucho más cruel. 6 de cada 10 menores de 17 años viven bajo la línea de la pobreza. En una palabra, son 8 millones de chicos y adolescentes que crecen en hogares pobres y más de 2 millones se crían en familias indigentes.
La educación se deterioró tanto como la economía. ¿Cómo lo medís? Bueno, una manera de hacerlo es a través de las pruebas PISA, que está armada, realizada por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, y la realiza cada 3 años. Bueno, la Argentina dejó ver también su deterioro ahí. No solo empeoró los resultados respecto del 2018, sino que quedamos en el puesto 66 sobre 81 países evaluados. Más de cada 7 alumnos, 7 de cada 10 alumnos, más de cada 7 de cada 10 no resuelven un cálculo matemático básico. Y la mitad de los chicos no identifica la idea principal de un texto, no tiene comprensión del texto. La mitad de los chicos que se educan en la escuela formal. Mañana una era nueva comienza. Una nueva temporada para la Argentina, un paréntesis entre 2 peronismos o un nuevo peronismo. ¿Vos qué pensás?